51. ¿Cuál es el principal beneficio de la apendicectomía laparoscópica? Menor duración de la operación, menor costo de la operación. Al contrario, es un poco más caro, entre comillas. Menor cantidad de abscesos intraabdominales, disminución del dolor postoperatorio, evitar la infección de la herida operatoria. El principal beneficio de la laparoscopía para vesícula, para apéndice, en realidad para toda la laparoscopía, es la disminución del dolor postoperatorio. Debido a que son heridas de un punto o dos puntos, lo cual hace que este dolor postoperatorio sea mínimo, permita levantarse, caminar, comer, irse de alta rápidamente. 52. Un varón de 39 años, obeso, politraumatizado, está con nutrición parenteral total prolongada, que súbitamente presenta dolor cólico abdominal en el hipocondrio derecho. Es un paciente obeso, politraumatizado, con nutrición parenteral. Y hay dolor en el hipocondrio derecho con fiebre, multipositivo. Laboratorio amilasas y transaminasas normales. Leucocitosis de 14.000, ecografía abdominal, vesícula biliar agrandada, con hipertrofia del músculo vesicular y líquido pericolecístico. Hay edema perivesicular. ¿Cuál es el tipo de colecistitis con mayor probabilidad? Los tipos de colecistitis son litiásica y alitiásica. Y alitiásica. Este es el 95% y esto un 5%. ¿Y en quiénes sucede esto? Justamente en pacientes politraumatizados, pacientes que están en UCI, pacientes que están postrados, con nutrición parenteral. Ellos pueden desarrollar por el ayuno prolongado una colecistitis aguda alitiásica. Alitiásica que está demostrada en ecografía, con edema de la vesícula, pero no habla de piedras en la vesícula. Entonces es alitiásica. 53. Mujer de 45 años inicia cuadro con fiebre de 39. Dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, coloración amarilla en escleras. Hay fiebre, dolor y hay ictericia con coluria. Después hay un trastorno del sensorio. En el examen, funciones vitales estables, abdomen, doloroso la palpación en el hipocondrio derecho, con Murphy positivo. Laboratorio, leucocitosis de 15.000, con 6% de abastonado. Bilirrubina total, 2.9, a predominio directo. ¿Cuál es la prueba diagnóstica más adecuada? Dice, si tenemos un paciente que tiene la triada de Charcot y además, la ictericia es por obstrucción de la vía biliar. ¿Cuál es la prueba diagnóstica más adecuada para ver la vía biliar? Tiene colangitis, es la CEPRE. Y aquí vamos a dilucidar algo con la colangioresonancia. Si el paciente que tiene ictericia obstructiva, que tiene signos de colangitis, debe ir a CEPRE. Si tiene ictericia obstructiva sin colangitis, debe de realizarse una colangioresonancia como prueba diagnóstica más adecuada. Por eso digo, ictericia obstructiva con colangitis va a CEPRE como primera opción. Ictericia obstructiva sin colangitis, hay olor por supuesto, debe ir a una colangioresonancia. 54. Una mujer de 38 años desde hace 6 días presenta dolor abdominal post ingesta de grasas. La presión 12,8, temperatura 37 grados, la frecuencia cardíaca 98. Hay ictericia. Ictericia. En el abdomen, dolor moderado en el cuadrante superior derecho, leucocitos de 9.000, ecografía vesícula biliar de 8x4, con múltiples imágenes hiperrefringentes con sombra posterior. Pero el colédoco está dilatado, 12 milímetros. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Se acuerdan de lo anterior, no? Miren. ¿Se acuerdan de lo anterior? Ictericia obstructiva con colangitis va a CEPRE. Ictericia obstructiva sin colangitis va a colangioresonancia. Esta paciente tiene también el problema de ictericia, estable hemodinámicamente, presión 12,8, pero tiene el colédoco dilatado. Entonces, acá dice, solicitar endoscopía digestiva alta, programación para colelap urgente, indicar antibióticos o solicitar una colangioresonancia. Con esto confirma el esquema que les dejé anteriormente. 55. Una mujer de 60 años que en ecografía abdominal de control le detectan pólipo vesicular de 12 milímetros. ¿Qué debemos hacer con un pólipo de la vesícula? Si es mayor o igual a 10, es colelap, colecistectomía. Mayor o igual a 10, un pólipo debe de retirarse la vesícula biliar. Colecistectomía laparoscópica. Si son de 2-3 milímetros, observación, controles ecográficos cada 6 meses, dependiendo de cómo pueda estar creciendo este pólipo. Si llega a 10, hay que operar, hay que sacar la vesícula para el estudio anatomopatológico respectivo. 56. ¿Cuál es el método indicado para no lesionar el colédoco en una colecistectomía por colecistitis aguda calculosa con intensa inflamación de la zona colecisto hepatocoledociana? Lo cual es complicado operar una vesícula en ese estado y lo que siempre uno debe de cuidarse es evitar hacer la lesión de la vía biliar. Y para evitar eso debemos de disecar adecuadamente el triángulo de Calot.
Si disecamos, descubrimos bien el conducto y la arteria, las clipamos, las cortamos y las sacamos la vesícula. A ver, dice, colecistectomía parcial con sección en infundibulum, colecistostomía abierta más drenaje, colecistectomía indirecta de infundibulum a fondo, colecistendesis extrayendo los cálculos. Colecistendesis es abrir la vesícula, sacar la piedra y suturar la vesícula. Eso no se hace ya, eso no es un tratamiento que se debe hacer. Colecistectomía directa de fondo a... Entonces, si aquí está la vesícula biliar, el conducto cístico, el hepático común y el hígado, teóricamente aquí la arteria, pero ante la imposibilidad de disecar el conducto y la arteria por el gran proceso inflamatorio agudo, lo que se opta es cortar a nivel del bacinete, se retira el resto y va a quedar el bacinete con toda la masa inflamatoria acá. Entonces, o se hace una sutura o se deja una sonda fenestrada para que pueda drenar por ahí, con la intención de no insistir en buscar el conducto cístico y la arteria, porque este proceso inflamatorio no lo va a permitir. Y en el afán de querer buscar, se puede cortar, perforar la vía biliar principal, que ya sería una lesión de la vía biliar, que es lo que hay que evitar. Entonces, lo que hay que hacer es una colecistectomía subtotal, que puede ser fenestrada o reconstituida. Y eso va a mejorar todo, vamos a evitar hacer la lesión de la vía biliar. 57. ¿Cuál es el examen de elección para el diagnóstico de colangitis aguda? Dice, la colecistografía endovenosa, ninguna prueba de imagen va a hacer ver la colangitis. La ecografía abdominal no hace ver colangitis. Colangiografía endoscópica, punción transparieto hepática, tomografía tampoco hace ver la colangitis. Lo que hace ver la colangitis es cuando se hace la endoscopía, la CEPRE, la papilotomía y cae la pus de la vía biliar. Entonces lo que va a permitir el diagnóstico es la CEPRE. Se va a ver la papila mayor, se va a hacer la papilotomía y va a caer las piedras que hubiera, pero la pus, se verifica la presencia de pus en la vía biliar. CEPRE entonces. 58. Mujer de 40 años, desde hace 3 días con ictericia leve. No hay fiebre. Dolor tipocólico en el hipocondrio derecho. Antecedente de colecistitis crónica. En el examen hay ictericia, evidente en piel y escleras. El abdomen está distendido y dolor a la palpación profunda en hipocondrio derecho. ¿Cuál es el examen indicado para su diagnóstico? Tiene ictericia. No hay fiebre. Dolor tipocólico en el hipocondrio derecho. Ya tiene historia de colecistitis. Entonces, ¿qué había que mandar a hacer acá? Una CEPRE, ¿no? Una CEPRE. Una colangiografía endoscópica para el diagnóstico. 59. En la estenosis del conducto colédoco como complicación postoperatoria, ¿cuál es la intervención quirúrgica indicada? Si hay una lesión de la vía biliar y hay una estenosis como secuela, entonces si es de la vía biliar normal, llega al duodeno pasando por el páncreas, pero sin embargo puede haber una estenosis de la vía biliar. Una estenosis, no pasa la bilis por acá, está cerrada. Pero lo que hay que hacer es cortar aquí, se tendría esto, y hacer una derivación bilodigestiva con el yeyuno, en forma de Yederuk. En forma de Yederuk. Entonces la anastomosis sería así. Pues eso se llama en Yederuk, en Y. Es la derivación biliodigestiva más funcional que se debería hacer ante las lesiones de la vía biliar o estenosis de la vía biliar, ¿no? Entonces, esto es la hepático yeyuno anastomosis en Yederuk. Esa es la derivación bilodigestiva, la mejor derivación bilodigestiva. 60. Diabética de 45 años en tratamiento irregular. Hace 4 días presenta dolor abdominal en el cuadrante superior derecho. Sensación de alza térmica y coloración amarillenta en piel y mucosas. En el examen hay ictericia. Es evidente la ictericia de piel y mucosas. Presión 9,6, pulso 110, temperatura 39. Abdomen doloroso, la palpación en el cuadrante superior derecho con signo de Bloomberg negativo, Murphy positivo. Ecografía, colelitiasis y coledocolitiasis. ¿Cuál es la conducta terapéutica a seguir? O sea, ya está hecho el diagnóstico de litiasis vesicular y además coledocolitiasis. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la coledocolitiasis? Va a ser la CEPRE. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la coledocolitiasis y la colangitis aguda? Es la CEPRE. Es la CEPRE. 6.1. Durante una colecistectomía laparoscópica a un hombre de 40 años por colelitiasis, antes de concluir la cirugía se percata la presencia de bilis en el campo operatorio. Y al revisar se encuentra la sección total del colédoco, que mide 8 milímetros de diámetro, razón por la que se convierte la cirugía y se decide reparar la vía biliar. ¿Cuál de las siguientes alternativas quirúrgicas es la más probable? Repito, ¿cuál es la derivación, la mejor derivación bilodigestiva que se puede ofrecer? Es la hepático yeyuno anastomosis en Yederuk. Es la hepático yeyuno anastomosis en Yederuk. 6.2.
Una mujer de 40 años con antecedente de dispepsia grasas que hace 12 horas presenta dolor tipocólico dolor tipocólico continuo en mi abdomen superior. Sensación de alza térmica. Al examen físico, ictericia de escleras. Abdomen, dolor a la palpación en hipocondrio derecho con Murphy positivo. Ruidos hidroaéreos escasos. Leucocitos 18.000, con 9 bastonados. La ecografía, vesícula biliar distendida y pared engrosada e imagen de cálculo en el bacinete. ¿Cuál es la conducta a seguir en este caso? A realizar, pues, una cirugía urgente. Hay que realizar una cirugía urgente. Está con 18.000 leucocitos. 6.3. ¿Cuál de los siguientes exámenes de laboratorio al incrementarse indican obstrucción de las vías biliares? La fosfatasa alcalina y aminotransferasa. La amilasa sérica y gamma-glutamil transferasa. Gamma-glutamil transferasa con transaminasa glutámico pirúvico, fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transferasa. Y la otra, que es aminotransferasa y transaminasa glutámico pirúvico. Doctores, las enzimas de mayor sensibilidad y especificidad es la fosfatasa alcalina en un promedio de 90% y la gamma hasta un 97% de sensibilidad y especificidad como enzimas de colestasis extrahepática, cuyo incremento hacen sospechar de obstrucción de la vía biliar principal. Entonces siempre se les pide estos dos exámenes a cualquier paciente que se está estudiando en los preoperatorios para operarse de la vesícula. 6.4. ¿Cuál es la causa más frecuente de colecistitis aguda? En esa colecistitis aguda tiene que haber piedras que se enclaven en el bacinete. Las piedras. Uno puede tener las piedras dentro de la vesícula y evolucionar crónicamente. Pero si la piedra cae acá y se enclava, entonces va a dar pie a ¿qué? A una colecistitis aguda, así que no se resuelve. ¿Cuál es la causa más frecuente de colecistitis aguda? La presencia de piedras y que se impacten en el bacinete. Sería lo que faltaría aumentar, ¿no? 6.5. Procedimiento inicial más utilizado para el diagnóstico de la enfermedad litiásica biliar por su alta sensibilidad. O sea, en otras palabras, ¿cuál es el método de elección gol estándar? Lo primerito que deberíamos de pedir para descartar que la vesícula presente piedras es la ecografía. La ultrasonografía, la ecografía. Es de elección. Gol estándar para estudio de litiasis vesicular. 6.6. ¿En qué porcentaje de pacientes con colelitiasis tiene además cálculos en el colédoco simultáneamente? Y que muchas veces las piedras del colédoco son asintomáticas. Pero es un promedio del 10%, que simultáneamente hay piedras en la vesícula y también ya pasó al colédoco. No se ha manifestado aún clínicamente. En su momento lo hará. Pero es más o menos un 10%. 6.7. 10%. 6.7. La forma quística de la dilatación congénita del colédoco se exterioriza clínicamente antes de los 20 años de edad. En la mayoría de los casos. Y se manifiesta con qué triada. La forma quística de la dilatación congénita del colédoco se exterioriza clínicamente antes de los 20 años de edad, en la mayoría de los casos. Y se manifiesta con qué tiene que haber ictericia. Tiene que haber dolor y obviamente la masa, ¿no? La masa, ya que es una dilatación de la vía biliar patológicamente. 6.8. El tratamiento de elección de un paciente con cólicos biliares de repetición con varias calcificaciones en el área vesicular es litotripsia extracorpórea, colecistectomía, éter butílico, seguimiento o ursodiol. ¿Cuál es el tratamiento de elección en un paciente con cólicos biliares de repetición con varias calcificaciones en el área? Es realizar la colecistectomía. 6.9. De acuerdo con la clasificación de Todani, para el quiste de colédoco, ¿cuál es el tipo más frecuente, más común? Es el tipo, indudablemente el tipo 1, donde toda la vía biliar está sumamente dilatada, haciendo un efecto de masa incluso por crecimiento, dilatación de la vía biliar. Esto es el tipo 1 entonces de la clasificación. 70. Frente al hallazgo de una diverticulitis complicada Kinchey 4, que es peritonitis fecal, ¿cuál es la conducta a seguir? Drenaje percutáneo, fistulografía, laparotomía, hacemos observación. Kinchey 4, doctores, Kinchey 3 y 4, laparotomía, lavado, drenajes, etc. Siempre y cuando lo permite el paciente en su estado hemodinámico alterado, porque es un Kinchey 4, una peritonitis fecal que lo está llevando a una sepsis severa, pues hay que hacerle laparotomía, más no laparoscopía. ¿Está en shock? 7.1. ¿Cuál es el examen auxiliar más importante para el diagnóstico de diverticulitis colónica? Colonoscopía, TAC de abdomen, radiografía de colon con contraste, radiografía simple de abdomen o proctosigmoidoscopía. Para, justamente, el método de elección es la tomografía abdominal con contraste. Es el examen más importante para el diagnóstico de diverticulitis colónica y sus complicaciones. Si hubiera colección, abscesos, fístulas, la tomografía es sumamente importante. 7.2.
¿Cuál es la operación de elección en una diverticulitis sigmoidea complicada con peritonitis generalizada Hinchey 4? Debería ser Hinchey 3. Whipple, Devine, Miles o Harman. El procedimiento o operación de Harman, ¿no? ¿En qué consiste esta operación? Sigmoidectomía más colostomía. Más colostomía. Esa es la operación de Harman o procedimiento de Harman. 7.3. ¿Cuál es la neoplasia maligna más frecuente del intestino delgado proximal? Y este tumor más común es el adenocarcinoma. La neoplasia maligna más común del Y1 y el ilion es el adenocarcinoma. 7.4. ¿Cuál de los pólipos neoplásicos del colon tiene mayor potencial maligno? Adenoma velloso, adenoma tubular, pólipo hiperplásico o amartoma. ¿Cuál de estos pólipos neoplásicos del colon tiene mayor potencial maligno? El adenoma velloso, ¿no? El adenoma velloso es el mayor potencial de desarrollar neoplasia. 7.5. Biopsia de un pólipo sésil de 4 centímetros tomada del ciego durante una colonoscopía revela que este es un adenoma velloso con atipia. Los intentos de polipectomía con asa a través de la colonoscopía no tuvieron éxito. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado? En este caso, es ya realizar una cirugía de colectomía derecha. Los intentos de polipectomía con asa a través del colonoscopio no tuvieron éxito. O sea, no se pudo sacar el pólipo, porque es sésil. Entonces, ¿a qué va? Y con atipia, ya tiene atipia, va a una colectomía derecha. 7.6. ¿Para qué daño es un factor de riesgo la vesícula en porcelana? ¿En qué puede terminar una vesícula en porcelana? En cáncer de vesícula. ¿Ya? En cáncer de vesícula. 7.7. Un varón de 40 años portador de una úlcera gástrica maligna en la región antral es sometido a gastrectomía subtotal con un complemento de Birlot 2. Recuerden que el Birlot 2 es la gastro Y1 anastomosis. ¿Cuál sería la primera posibilidad diagnóstica? Si hay aproximadamente 2 semanas luego de 2 horas de la ingesta de alimentos, presenta epigastralgia, seguido de náuseas, vómitos y diarrea explosiva que se acompañan de palpitaciones, taquicardia y diaforesis. ¿Cuál es la primera posibilidad? Complicaciones de la Birlot 2. Dice gastritis alcalina, úlcera gástrica de neoboca, que puede pasar, obstrucción del asa eferente, síndrome de vaciamiento rápido. Entonces, las complicaciones de la gastro Y1 es síndrome del asa aferente, obstrucción intestinal, síndrome del asa eferente. El otro es justamente el síndrome de dumping o de vaciamiento rápido. Debido a que si esto es la anastomosis con el Y1, es la anastomosis, es la gastro Y1. Si la gastro Y1 se hace con boca muy ancha, no se calibra bien, se deja una boca de anastomosis. Entonces, lo que coma va a pasar rápidamente al Y1. Es decir, una comida de alta osmolaridad. Y esa alta osmolaridad lo que va a hacer es, primero, jalar el agua de la pared intestinal, del intersticio. Lo va a llevar a hipotensión. Por eso hay este problema de sudoración, de taquicardia, diaforesis, palpitaciones. Eso es hipovolemia. Y la diarrea explosiva es una diarrea osmótica. Es una diarrea osmótica. Saben perfectamente que es por jalar el agua hacia la luz intestinal. Eso se llama entonces el síndrome de vaciamiento rápido o síndrome de dumping. Síndrome de dumping. 7.8. ¿Cuál es la localización más frecuente de los linfomas en el aparato digestivo? Duodeno, colon derecho, colon izquierdo, estómago, apéndice secal. Estómago. Las neoplasias malignas del estómago en un 95% es adenocarcinoma gástrico. En un 4% es linfoma. Y en un 1% son otras neoplasias. Otras neoplasias. Esa es la respuesta entonces. 7.9. ¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes en el cáncer de cabeza de páncreas? Si un paciente tuviera un cáncer de cabeza de páncreas, dice tumor, diarrea y disminución de peso. Hipoglicemia, ictericia indolora y fiebre. Anorexia, diarrea y disminución de peso. Hipoglicemia, dolor abdominal e ictericia. Dolor, ictericia y disminución de peso. Las manifestaciones más frecuentes en el cáncer de cabeza de páncreas: dolor, ictericia, baja de peso. Lo demás ya son complementos. 80. ¿En cuál de los siguientes segmentos digestivos se localiza con mayor frecuencia la angiodisplasia vascular? La angiodisplasia, ¿dónde es más frecuente? Indudablemente que es en el intestino grueso y en el colon derecho es más frecuente.
Ya, entonces, acá. Con mayor frecuencia se localiza en el colon derecho. ¿En qué parte específicamente? En colon ascendente. Colon ascendente. Ciego, colon ascendente es el lugar donde con mayor frecuencia están las angiodisplasias vasculares. 81. ¿Cuál es la conducta en una obstrucción intestinal? En asa cerrada. ¿Qué significa asa cerrada? Que la obstrucción está ahí. Y esto va a ir a la necrosis. Por lo tanto, debe de operarse y resecar adecuadamente todo eso. Intervención quirúrgica. ¿Cuál es la conducta en una obstrucción intestinal en asa cerrada? Hay que resecar ese asa porque también se va a perforar. 82. ¿Cuál es el nivel de isquemia intestinal que alcanza una obstrucción aguda de la arteria mesentérica superior? Entonces, miren, si este es el marco colónico y aquí está la arteria mesentérica superior, ¿qué va a irrigar la mesentérica superior? Ilion terminal, el ciego, el apéndice, la cólica derecha al colon ascendente, cólica media hacia el colon transverso. O sea, hasta acá es responsable la arteria mesentérica superior. De ahí para la parte distal es la arteria mesentérica inferior. Entonces, el nivel de isquemia intestinal que alcanza es Y1 hasta colon ascendente o transverso. Todo el marco cólico, no puede ser todo el marco cólico porque abarcaría el izquierdo más. Todo el Y1 e ilion. Es decir, la arteria mesentérica superior irriga Y1, 6 ramas yeyunales, ilion, promedio de 10 ramas iliales, colon derecho. Ciego, colon ascendente, ángulo derecho, colon transverso. Todo eso, entonces, si lo vemos, Y1 hasta colon ascendente o transverso. Hasta colon. O sea, sería Y1, ilion, colon derecho. Sería la respuesta más correcta. 8.3. Un paciente de 60 años con dolor abdominal tipo cólico, náuseas, desde hace 4 días, apendicectomía hace 40 años. Al examen, distensión abdominal, discreto dolor abdominal a la palpación, ruidos hidroaéreos disminuidos, radiografía de abdomen, niveles hidroaéreos, laboratorio sin alteraciones, impresión diagnóstica, obstrucción intestinal. ¿Cuál es la conducta a seguir en este caso? 60 años, dolor tipo cólico, vómitos, estreñimiento, de hace 4 días, apendicectomía hace 40 años. Y tiene un cuadro obstructivo, con antecedente quirúrgico. Entonces, ¿cuál sería la conducta a seguir? Este paciente debe entrar en observación, el manejo es médico, la obstrucción sería por bridas y adherencias. Eso sería, por el antecedente quirúrgico. La obstrucción por bridas y adherencias, lo primero que se hace es manejo médico. La observación consiste en poner una buena vía, hidratarle adecuadamente, una sonda nasogástrica. La gran mayoría se resuelven solo con eso, no se requiere operar. Pero obviamente si en la evolución hay signos de complicación como signos de sepsis o signos hemodinámicos, indudablemente hay que operar al paciente porque lo más probable es que se haya complicado ese asa. 84. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en adultos? Lo acabamos de ver, ¿no? Bridas y adherencias. ¿Cuál es la causa más común de obstrucción intestinal? Bridas y adherencias. 85. Un varón de 65 años presenta dolor y distensión abdominal aguda. No elimina flatos desde hace 18 horas. Antecedente, estreñimiento crónico y en tratamiento con psicotrópicos. Y al examen físico, mal estado general, mal estado de hidratación, afebril, no taquicardia, abdomen muy distendido y timpánico. Hay una contractura abdominal, signo de rebote negativo. Leucocitos normales. Radiología, signo de grano de café. La paratomía exploradora, vólvulo de sigmoides no complicado. ¿Cuál es la operación indicada? La operación indicada vendría a ser, dice, resección de sigmoides y colostomía, resección de sigmoides más anastomosis, y en realidad lo que se recomienda es la resección de sigmoides con anastomosis primaria, siempre y cuando los pacientes estén hemodinámicamente estables. Y va a tener éxito esa vez. La resección de sigmoides y anastomosis. 8.6. ¿Cuál de las siguientes cirugías se asocia a obstrucción postoperatoria temprana en adultos? O sea, ¿qué tipo de cirugías se obstruyen más rápidamente o tempranamente? ¿La cirugía colorectal, la cirugía gástrica, hepática, pancreática o del intestino delgado? Indudablemente la cirugía colorectal. Estas son las que en la evolución postoperatoria pueden hacer mayor obstrucción intestinal. Cirugía de colorectal. 8.7. La pseudoobstrucción del colon con dilatación masiva, sin una obstrucción mecánica, se observa con mayor frecuencia en pacientes hospitalizados y se relaciona con uso sostenido de ¿qué? Antipiréticos, narcóticos, diuréticos, hipoglicemiantes o hipotensores. Estos pacientes con pseudoobstrucción, con síndrome de Ogilvy, uso de narcóticos. Está relacionado con el uso de narcóticos. 8.9. ¿Cuál es la indicación quirúrgica de urgencia para la enfermedad de Crohn complicada? Entonces, la enfermedad de Crohn se opera urgentemente porque se perforó o se obstruyó. Puede crear una obstrucción intestinal porque en la evolución la pared del ilion se va a engrosar, se va a cerrar la luz y hay que resecarlo, ¿no? Entonces, megacolon tóxico.
¿Cuál es la indicación quirúrgica de urgencia para la enfermedad de Crohn complicada? Es megacolon tox. Recuerden que el Crohn da al intestino delgado, al intestino grueso. Varón de 25 años, apendicectomizado hace 5 días por cirugía convencional. Consulta por fiebre y dolor en la herida operatoria. Le han hecho una incisión de Rocky Davis transversa. Se diagnostica infección de la herida operatoria. ¿Qué hacemos con esa herida operatoria? Drenaje y cultivo, observación y analgésicos, observación con antibióticos o drenaje más observación. Lo que se tiene que hacer es un drenaje de hecho, porque está con una infección en la herida, y hay que cultivar para saber qué bacteria es la que está originando el problema. Un hisopo se va a tomar la muestra para ser enviado a cultivo y antibiografía. 90. ¿Qué complicación grave puede presentar el paciente con colostomía en el postoperatorio inmediato? Si se operó, se le realiza la colostomía, ¿qué puede pasar en el postoperatorio? ¿Que se prolapse? No, eso toma meses o años. Necrosis, que el asa que se sacó no tenga buena irrigación y ahora la boca se puso negra, se necrosó. O hernia paraestomal o retracción. Entonces lo que va a pasar es necrosis, que se ponga negra el colostoma, porque está mal preparado, mal realizado. 91. Mujer de 42 años ingresó con diagnóstico de peritonitis generalizada por apendicitis aguda. En la intervención quirúrgica se encuentra abundante líquido purulento en toda la cavidad abdominal. Apéndice perforado en base, con compromiso de ciego y colon ascendente, por lo que se realiza colectomía derecha más ileostomía. En el postoperatorio se observa todo el borde del ileostoma necrosado. ¿Cuál es la causa de la necrosis? Es decir, es un problema vascular de esa boca del ilio. Dice, ¿cuál sería la causa? Para que haya isquemia y necrosis, defecto facial muy holgado. Se refiere a que para sacar la colostomía debemos de hacer un hueco en la pared para que salga. A eso se llama defecto facial, de atravesar la pared abdominal para sacar la ostomía. Hemostasia insuficiente, falta de fijación aponeurótica, hipotensión sostenida, creación de defecto facial muy apretado. Es decir, el hueco que hace uno aquí en la pared para sacar el asa y formar la colostomía es demasiado delgadito. O sea, un huequito así, si yo lo saco a la fuerza, ese asa intestinal, por estar tan apretado, va a comprometer su irrigación. Y rápidamente va a ir a la necrosis de esa mucosa. Entonces, creación del defecto facial muy apretado, el hueco que se hizo en la pared abdominal fue muy chiquito, pero se sacó por ahí el asa. Por lo tanto, estaría como ajustado, comprimido en cuanto a su irrigación. 9.2. Estibador de 48 años presenta hace 6 meses tumoración blanda en la región inguinal derecha. Es reductible. Es intervenido quirúrgicamente por hernioplastia. El cirujano encuentra un saco herniario directo. ¿Cuál es el manejo quirúrgico más recomendado? Si encuentra un saco herniario directo, ¿qué se hace con el saco directo? Resección, refuerzo, sin tratamiento, ligadura o invaginación. En estos casos, cuando es una hernia directa, no se debe de abrir el saco herniario. En la hernia directa solo hay que hacer una invaginación, una reducción del saco. Se hace una reducción y se pone la malla, ¿no? Se sutura con una bolsa de tabaco, una jareta o un surgette y se pone la malla como elemento que va a soportar la presión. 93. Un varón de 30 años desde hace 8 horas, luego de un esfuerzo, la hernia inguinal ya no regresa. Se quedó la hernia fuera. El dolor es continuo, náuseas, vómito y no puede eliminar flatos. La hernia se salió, no regresa, está ocasionando una obstrucción intestinal. ¿De acuerdo? Está originando una obstrucción. Examen. Abdomen distendido, doloroso a la palpación. Masa inguinal irreductible, con ruidos hidroaéreos presentes. ¿Cuál es la indicación a seguir? ¿Qué hay que hacer acá? Lo que tenemos que hacer rápidamente es operarlo, porque es una hernia complicada con obstrucción. Es una hernia inguinal complicada con obstrucción. Debe ser operada. 9.4. Un varón de 45 años con hernia inguinal derecha, no complicada. Durante la intervención quirúrgica, el cirujano evidencia que el saco herniario protruye por fuera de los vasos epigástricos. Y como contenido es el ciego. De acuerdo a la clasificación de Nijus, ¿a qué tipo corresponde? O sea, ¿qué tipo de hernia dentro de la clasificación de Nijus es? 2 es la indirecta. Sin embargo, el 4 es el recidivado, 3A la directa, 3B la mixta y 3C la crural. 3C la crural. Como contenido sale el ciego, eso significa que es una hernia grande. Y la hernia inguinal indirecta grande va a comprometer a la fascia transversalis, va a debilitar. De tal manera que, en este caso, es un 3B, mixto. Porque es indirecto. Hay un saco herniario que protruye por fuera de los vasos. Por fuera de los vasos es una indirecta. Pero es tan grande que ya comprometió la fascia transversalis, la ha debilitado y también ahora es directa. O sea, mixta. Y mixto es el 3B. 3B. En otras palabras, toda hernia inguinoescrotal gigante es mixta, nunca es pura, solamente indirecta. 95. Paciente acude con dolor abdominal
náuseas y vómitos de contenido fecaloideo. En el examen, masa inguinal derecha no reductible compatible con hernia, por lo que el paciente es operado. Usted diagnostica hernia inguinal indirecta, NIFUS 2. ¿Qué caracteriza a este tipo de hernia? Que se ubica lateral a los vasos epigástricos inferiores, si es reductible compatible con hernia por lo que el paciente fue operado. Y es indirecto. ¿Qué caracteriza a este tipo de hernia? Que se ubica lateral a los vasos epigástricos inferiores. Correcto. Protruye por la pared posterior, no, esa es la directa. Pasa a través del conducto femoral, no, eso es una hernia femoral. Medial a los vasos epigástricos, eso es una directa. ¿Es más frecuente en mujeres? Bueno, aquí está la respuesta. Se ubica lateral a los vasos epigástricos inferiores. 9.6. ¿Cuál es la técnica quirúrgica de reparación herniaria sin tensión? Tension free. Y esta es la técnica de Liechtenstein, de libre tensión. O sea, tension free de libre tensión. Porque Bassini, McVeigh, Schulleis, todos tienen tensión. El que no tiene tensión es Liechtenstein. Ponen la malla sin suturar tanto. 9.7. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en el adulto no operado? Porque la causa más frecuente era bridas y adherencias, pero acá especifican, ¿no? Y es hernias. Los hombres, ¿no? Más frecuente la obstrucción intestinal en adulto no operado. Y las hernias indirectas son las más frecuentes, las que van a producir obstrucción. Hernia, pongamos entre paréntesis, inguinal indirecta. Porque por esta hernia va a salir el intestino también. ¿A qué se denomina hernia encarcerada? El término de encarcerado es que sale y ya no regresa, pero no hay compromiso vascular. Estrangulada es cuando se sale la hernia, ya no puede regresar y eso está ajustado a nivel de las, digamos, y va a necrosar el tejido. En la hernia encarcerada no hay necrosis. Dice aquella que contiene asas intestinales en su interior. La que ha sido intervenida previamente. La que está perforada. La que tiene problemas de irrigación. Eso es estrangulado. Es irreductible más obstrucción intestinal. Entonces, la hernia encarcerada es irreductible. No se puede reducir y puede ocasionar una obstrucción intestinal. 9.9. ¿Cuál es la hernia que sale por el triángulo de Hesselbach? O medial a los vasos, ¿no? En la hernia directa. La hernia directa sale medial a los vasos epigástricos inferiores. Esto equivale a decir en el triángulo de Hesselbach. Está formado, ¿no? En el triángulo de Hesselbach. Ligamento inguinal, borde lateral del músculo recto y los vasos epigástricos. Por ahí sale la hernia directa. 100. Técnica de reparación de la hernia inguinal directa que utiliza el ligamento de Cooper se denomina la técnica de McVeigh. McVeigh unía dos cosas: el tendón conjunto con el ligamento de Cooper, o ligamento pectíneo también se le llama. Era una técnica de mucha tensión que ya prácticamente ha desaparecido esta técnica. El enemigo número uno de una cirugía de hernia es la tensión. Por eso que Liechtenstein creó la de sin tensión. 101. En un adulto con hernia inguinal, la reparación quirúrgica de menor recurrencia, o sea, ¿qué técnica quirúrgica de las que están aquí tiene menor recidiva, menor recurrencia? Bueno, Bassini, 15%, Liechtenstein habla de menor de 1%. La técnica de Liechtenstein, menor de 1%. Según la técnica de Liechtenstein, en la clínica Liechtenstein, la recidiva está en 0.6, 0.5. Un adulto con hernia inguinal, la reparación quirúrgica de menor recurrencia es haciendo la técnica de Liechtenstein. 102. Hernia más común en mujeres adultas. ¿Cuál es la hernia más común en hombres y en mujeres? La hernia inguinal indirecta. En hombres y en mujeres. 103. Mujer de 76 años, delgada, llega por dolor en la cara medial del muslo derecho. El dolor aumenta cuando está tumbada en la cama, teniendo que dormir con la pierna flexionada para que le disminuya el dolor. Ante estos datos, ¿qué sospechamos? ¿Cuál de las hernias que están ahí puede tener dolor en la cara medial del muslo derecho? Dolor medial en el muslo. Obturatriz, directa, indirecta, plural, Spiegel, y es la obturatriz. La hernia obturatriz. 104. ¿En cuál tipo de hernia es frecuente asociar a la reparación de las mismas, una resección intestinal? Si es encarcerada, le sacamos el intestino. Si es crural, si es umbilical, si es estrangulada, porque ya hay compromiso vascular, se va a perforar y tiene que resecar para hacer una anastomosis. Es en la hernia estrangulada. Se debe de hacer una resección y anastomosis. 105. En una hernia gigante que debe hacerse en el preoperatorio que facilite la cirugía, ¿cuál sería? Hernias gigantes que favorecen en el preoperatorio para una correcta cirugía. Profilaxis antibiótica, hidratación enérgica, neumoperitoneo progresivo, colocación de sonda rectal, administración de coloides. Entonces, es una hernia gigante, especialmente en una eventración gigante, cuando no puede
medializarse los defectos, se echa mano a métodos de que elonguen la pared abdominal, de que haga lisis de todas las múltiples adherencias. Y eso se hace por neumoperitoneo progresivo. En el espacio subcostal izquierdo, y por ahí se va metiendo aire todos los días. Va a mantener el abdomen muy distendido para poder lograr medializar. Y ahí pondríamos para medializar los bordes. Y así poder cerrar la brecha, la sutura. 106. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico recomendado para la pancreatitis necrotizante infectada? ¿Qué es lo que se recomienda? Pancreatectomía total, pancreatectomía distal, drenaje percutáneo, necrosectomía con drenaje o pancreatectomía parcial. Y en este caso, cuando ya la pancreatitis es necrotizante, necrosis infectada, ya está mucho más grave esta pancreatitis. Y es que a partir de la 4ª semana tiene que ingresar el cirujano, o si puede hacerse también por drenaje percutáneo, o hacer necrosectomía con drenajes, ponerle los drenajes. 107. ¿Cuál es la característica de la amilasa con respecto a la pancreatitis aguda? Bueno, ustedes saben que lo primero que se le pide siempre va a ser amilasa, porque la amilasa rápidamente crece y rápidamente cae. En cambio, la lipasa va creciendo poco a poco, se mantiene en una meseta y va cayendo. Entonces, ¿la amilasa permanece elevada hasta el 10º día? No. Es un signo característico. Su magnitud determina el pronóstico. La amilasa no da pronóstico, el valor de la amilasa no da pronóstico. Solo se eleva en esta patología. Se eleva entre 2 a 12 horas, primeras horas, esto. ¿Cuál es la característica de la amilasa? Es que se eleva rápidamente entre las primeras horas. 108. ¿Cuál es la causa más frecuente de mortalidad en pacientes con pancreatitis aguda grave o severa en su primera fase? Insuficiencia renal, sepsis, falla multiorgánica, insuficiencia respiratoria aguda o cefoacidosis. Causa más frecuente de muerte en los pacientes que tienen pancreatitis aguda va a ser la falla multiorgánica. Porque la necrosis de absceso peripancreático. Si hay absceso, debe ser drenada la pus. Y eso va a llevar a una sepsis. Y la sepsis va a llevar a falla multiorgánica. Es la causa más frecuente de la muerte. 109. Un varón de 35 años con diagnóstico de pancreatitis aguda que luego de 7 días tiene fiebre, leucocitosis, aspirado de líquido con aguja fina, de zona pancreática, necrótica, muestra polimorfonucleares y bacterias. Tratamiento más apropiado, es decir, ¿qué antibióticos penetran mejor al páncreas? Y es el imipenem con cilastatina. Es el antibiótico que mejor penetra al páncreas, el imipenem. Mujer de 25 años presenta desde hace 6 horas dolor en el epigastrio opresivo intenso, que se irradia hacia el flanco izquierdo y espalda. Se acompaña de náuseas y vómitos. En el examen físico, fascia dolorosa, frecuencia cardíaca de 100 con presión 9,6. Al examen, dolor en mi abdomen superior, ruidos hidroaéreos ausentes, signo de Gray-Turner positivo. ¿Cuál es el examen que confirma el diagnóstico? Si estamos pensando que es una pancreatitis aguda. La amilasa sérica es la que aparece rápido y desaparece rápido de la sangre. La amilasa no da pronóstico. 111. Un varón de 30 años, desde hace 2 días, tiene dolor anal de aparición brusca, luego de levantar objeto pesado, antecedente de ser estreñido crónico. Y en el examen del periné posterior, o sea, la región anal, se aprecia masa rojo-violácea en el margen anal. ¿Qué indicación es la pertinente? El diagnóstico es una trombosis hemorroidal. Por lo tanto, si hay trombos, hay que hacer un corte, sacar los trombos, porque si no, no va a mejorar para nada, mucho dolor. Muy bien. Lo que hay que hacer es un drenaje, en otras palabras. O también podría ser trombectomía. Trombectomía.